Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión de trabajo. Hoy nos toca los métodos de procedimiento de selección. En esta oportunidad vamos a desarrollar e iniciar con los sistemas de contratación y modalidades de contratación, que es el punto de partida para definir qué procedimiento de contratación vamos a utilizar. Recuerden que tenemos 6 sistemas de contratación. Está la suma alzada, precios unitarios, tarifas, esquema mixto. También tenemos, en este caso, el honorario fijo y el porcentaje. Vamos en esta oportunidad a iniciar con los dos procedimientos, los dos sistemas que son suma alzada y precios unitarios. En el caso de la suma alzada, cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el caso de obras en los planos, miren bien ese detalle, planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto respectivamente, el postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el requerimiento. Muy bien, entonces ese sería para nosotros el sistema de suma alzada. Aquí las cantidades y magnitudes, calidades son conocidas, precisadas con el máximo detalle posible y son exactas. Tratándose de obras, el postor va a formular su oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de las prestaciones requeridas según los planos, nuevamente este orden, especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, el presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra en ese orden de prelación, debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustentan. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. Tratándose de consultorías de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los términos de referencia y el valor referencial en ese orden de prelación. Aquí lo importante de la suma alzada es que hay un orden de prelación, estimados colegas. Y eso es importante poder resaltarlo. Muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Recuerden que ustedes pueden hacer uso del chat en nuestra presentación y también poder levantar la mano para poder participar con su respectivo audio. Muy bien, continuamos entonces con el esquema de precios unitarios. En el caso de precios unitarios, su propio nombre nos advierte que se trata de bienes, de servicios, también pueden haber consultorías y obras, cuando no pueda conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios. Significa una unidad de medida, ¿no? Que puede ser una cantidad, una magnitud, en función a las cantidades que son referenciales. Si bien es cierto, no se conoce con precisión, la entidad sí debe de estimar, proyectar, calcular de manera aproximada estas cantidades contenidas en los documentos de procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real durante un determinado plazo de ejecución. En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos de procedimiento de selección, donde se debe de tener en cuenta las condiciones previstas en los planos y en las especificaciones técnicas y las cantidades referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Como ustedes lo pueden observar, nosotros calculamos en la entidad, ¿no? Cantidades aproximadas y que éstas se van a pagar, ¿no? Se van a pagar, ¿no? Con la ejecución real, ¿no? Es importante tener en cuenta que la ejecución real no supere el monto contratado, sino en el caso de obras, por ejemplo, estaríamos ante mayores metrados. Y en el caso de bienes y servicios, esta figura no existe.
entonces tendríamos que el incremento al monto del contrato no sería fuera del vínculo contractual. Obviamente entramos aquí ya al escenario del Código Civil, ¿no? Donde nosotros no podemos enriquecernos como entidad a costas de un proveedor. Por eso es importante tener en cuenta que en el caso que necesitemos más prestaciones a las contratadas, en ambos casos inclusive, tanto en suma alzada como en precios unitarios, es conveniente evaluar el trámite de los adicionales. Los adicionales son para nosotros los incrementos al monto del contrato, que en los umbrales, como lo indica en ejecución contractual, que lo veremos el día de mañana, no, el umbral es hasta el 25% del contrato original. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Estos son los dos primeros sistemas de contratación. Vamos por los dos siguientes, que en este caso es la tarifa y el sistema mixto. En el caso de tarifas, es aplicable para las contrataciones de consultoría en general y consultoría de obra, cuando no pueda conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenida en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a la ejecución real. Recuerden que en tarifa los pagos se basan en función a una tarifa que va en base al tiempo, ¿no? Que puede ser hora, minutos, días, semana o mes. Esa sería la tarifa. La tarifa que es casi similar al precio unitario, pero va ligada al tiempo de duración. Las tarifas, minuto, hora, segundo, ¿no? Día, semana, ¿no? O mes, incluyen los costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y las utilidades, estimados colegas. Ahora veamos el esquema mixto. El esquema mixto, su propio nombre nos advierte de que va a combinar al menos dos opciones. Y es aplicable en la combinación de suma alzada, tarifa y o precios unitarios. Entonces pueden estar cualquiera de los tres, no al menos dos de los tres van a estar presentes. Significa que aquí aplicaremos el esquema mixto cuando se trate de servicios, consultorías y obras. Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades que puedan conocerse con exactitud y con bastante precisión, estas magnitudes se trabajarán bajo el esquema de suma alzada, que es el sistema de suma alzada que hemos visto en la lámina anterior, mientras que los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios, bajo el esquema de precios unitarios, estimados colegas. En el caso de obras, cuando el expediente técnico de obra, uno o varios componentes técnicos correspondan a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, significa que en ese metrado, en ese conjunto de componentes de la obra, ¿no? Hay bastante probabilidad de que se ejecute por encima o por debajo de las cantidades indicadas en el expediente. Si ese es el caso, se contratan bajo el esquema de precios unitarios. Por ejemplo, estamos hablando de excavaciones, metros lineales, ¿no? Por ejemplo, esto se aplica en saneamiento, en carreteras, en otro tipo de obras también, donde se tengan estas condiciones. Mientras, los componentes, grados o cantidades, ¿no? Cuyas magnitudes van a estar definidas con bastante precisión en el expediente técnico de obra. Por ejemplo, una edificación, puede ser una planta de tratamiento dentro del proyecto de saneamiento, dentro de esta mega obra que es de saneamiento, por ejemplo, se contrata bajo el sistema de suma alzada, que es para nosotros la combinación que es en el caso que estamos refiriendo es el sistema mixto. Entonces, ya tenemos 4 de los 6 sistemas. Una precisión que este esquema mixto nos permite combinar inclusive hasta 3 sistemas de contratación. Suma alzada, tarifas y o precios unitarios. Muy bien. Hay dos sistemas de contratación que aparecieron con la ley 30225, ¿no? Que son prácticas ya propias del mercado, por eso se han recogido estos sistemas de contratación. Estamos hablando del porcentaje donde es aplicable
a las contrataciones, como por ejemplo el servicio de cobranzas, el servicio de recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje, ¿no? Es un porcentaje sobre un todo, no tengan en cuenta eso, ¿no? Comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. Es decir, en ese porcentaje van a estar las utilidades, van a estar, ¿no? Los gastos, todos los impuestos cubiertos. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y en el caso de honorario fijo, y una comisión de éxito, así se denomina este último sistema, es aplicable a los contratos de servicio. En este caso, el postor formula su oferta contemplando un monto fijo, ¿no? Nosotros lo conocemos eso como un FLAC, ¿no? Como un monto indicado en el requerimiento y un monto adicional como incentivo si es que tenemos un buen resultado. Esto, por ejemplo, aplica para las defensas legales, judiciales, extrajudiciales. Aquí cabe la posibilidad que el honorario fijo, el pago fijo, la base, de que sí o sí vamos a pagar, indistintamente del resultado, y la comisión de éxito, ambos puedan calcularse en base a porcentajes. El primero sí o sí se va a pagar, por eso se llama honorario fijo, que va a ser calculado, reitero, que puede ser calculado por un monto o incluso por un porcentaje sobre el todo. Muy bien, de esa manera nosotros vamos ya identificando cómo se van aplicando los respectivos procedimientos con los sistemas de contratación que nos permite identificar cómo vamos a hacer la contratación. Otro detalle importante es la modalidad de ejecución. Aquí yo quiero precisar que la modalidad de ejecución no es un tema que va a estar presente en todos los requerimientos. Van a estar presentes solo en algunos. Vamos a hablar primero de llave en mano. ¿No? Es como tener la llave y encender algo, ¿no? Esa sería la simbología, llave en la mano, llave en mano, donde tenemos en el caso de obras que podríamos aplicar esta modalidad, ¿no? Esta modalidad de ejecución en obras exige que se construya, pero no es suficiente, si no, no podríamos utilizar la llave en mano, sino que también nos equipemos dentro de la obra, equipamiento, y que incluye un montaje. Inclusive garantizar, ese es el detalle principal de la llave en mano, que ya esté en funcionamiento. Obviamente serán pruebas, no es que esté en operación, va a ser operaciones simuladas, ensayos que superen los umbrales, por ejemplo, los ecógrafos, los equipos médicos, todo el sistema de bioseguridad de un hospital. Entonces el hospital, construido con todo su equipamiento, incluido ambulancias, que sería el equipamiento y montaje, en el caso de los equipos ya instalados, ¿no? Sería todo ello mediante una concepción de modalidad de ejecución de llave en mano. Muy bien, esta modalidad nos exige que todo esté funcionando en obras. No todas las obras tienen esto, no en todas las obras vamos a utilizar llave en mano. En bienes, como regla general, no se va a usar llave en mano, sino hasta que exista la condición de que el bien incluya su instalación y puesta en funcionamiento, en servicio. Ejemplo, los ascensores, ¿no? Nosotros necesitamos ascensores y vamos a adquirirlos, pero no nos los van a dejar ahí para después con otra contratación vamos a instalar. Eso no sería posible, ¿no? Entonces, si vamos a demandar que el bien incluya su instalación, ejemplo, los ascensores, entonces aquí nosotros podríamos aplicar, debemos aplicar la modalidad de llave en mano. Muy bien, esa sería la condición, estimados colegas, solo en algunos tipos de requerimiento, podríamos usar en bienes la modalidad de llave en mano. Muy bien, ahora hablemos del concurso oferta. El concurso oferta solo es aplicable para el gobierno nacional, no para el gobierno regional, no para el gobierno local, donde se va a incluir la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Es decir, acá hay dos prestaciones, uno que sería la consultoría y otro que sería la ejecución de obra. Entonces, el proveedor tendrá que tener
la categoría y especialidad para el expediente y la capacidad de contratación para la ejecución de la obra. Pueden ir también en consorcio, donde uno de los integrantes puede tener esta competencia 1, que es como consultor, y otro de los integrantes puede ser ejecutor, o varios integrantes, dependiendo de cómo se va a estructurar un consorcio. Recuerden que solo se aplica a los proyectos convocados mediante el esquema de suma alzada, donde el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial de la obra, por decirlo así, corresponde necesariamente al de una licitación, ¿no? Y esto es importante resaltar, y tenemos nuestra primera consulta. A ver, vamos a conversar con Miguel. Miguel Céspedes, bienvenido a nuestra reunión del día de hoy, y nos dice, ¿qué opinión le merece la intervención de Sonafil en las remuneraciones de los especialistas en consultorías de obra y de servicio? Entiendo las consultorías de obra, que son 3 tipos. A ver, repasemos un poquito. Las consultorías de obra son elaborar un expediente técnico de obra, supervisar la elaboración del expediente técnico de obra y la supervisión de obra, que es la que ya conocen la mayoría, ¿no? A veces nos olvidamos de elaborar expedientes. Ahí requiere un RNP de consultor de obra. Por si acaso, si están haciendo expedientes menores a 8 ITs, necesitan la especialidad y la categoría, que en este caso sería la categoría no corresponde a hacer expedientes a un proveedor, a pesar que sea ingeniero con RNP de servicios. Debe tener el RNP de consultor de obra, estimado colega. Ahora sí vamos de frente a la pregunta. Sonafil tiene un rol que es de supervisar, intervenir, incluso pronunciarse en una materia específica, que es la laboral. Los obreros, los operarios, capataces y todo aquel que intervenga en un tema de obras, como también propiamente en una supervisión, tiene un régimen. Ustedes deben de recordar el tema tributario también. Entonces, el régimen de construcción civil está regulado. Esa es una norma específica. Entonces, todo trabajador que forme parte de este régimen o debería pertenecer a ese régimen debe tener estos beneficios y estas obligaciones que generan este régimen, ¿no? Por ejemplo, los de construcción civil están al tanto de estas cosas. Muy bien, los dirigentes sobre todo. Muy bien, el detalle es que Sonafil cumple un rol fiscalizador, que no tiene nada que ver con esta materia de capacitación del día de hoy, pero sí quiero añadir algo. Sonafil tiene el rol de fiscalizar. Lo que puede exigir Sonafil es requerir los estudios donde se cuantifican las remuneraciones y exigir que las remuneraciones, tal como están aprobadas en el expediente, se cumplan, ¿no? Ahora sí, cabe señalar que estamos ante el libre mercado, ¿verdad? El mercado se regula, se autorregula, y mientras todo empleador cumpla con sus obligaciones tributarias y sobre todo laborales, en el caso de Sonafil está obligado, y el empleador está obligado a rendir cuentas cuando tiene una visita de inspección inopinada. Ahora sí, voy a leer lo que nos dice en las remuneraciones de los especialistas en consultoría de obras y servicios, toda vez que el empleador, por un manejo empresarial, no está obligado a contratar en planilla. Ahí corregimos, Miguel, un empleador puede no contratar en planilla. Está bien, ese es su potestad. Lo que debemos de revisar, Miguel, es si esta actividad exige estar en planilla, como es el caso de la actividad de construcción civil, que hay todo un régimen, reitero, tributario, hay toda una legislación y hay una obligación de tener a los obreros, capataces, ingenieros y todo aquel que esté en este régimen mediante este alcance. Es como los mineros también, por eso los mineros hacen outsourcing, ¿no? Es un término que en la práctica es la tercerización, ¿no? El término inglés, ¿no? Se podría decir en términos de administración moderna, el outsourcing, ¿no? Acá, o eres subcontratista, debidamente acreditado también, o eres parte del contratista con los derechos que te corresponden de acuerdo a la actividad que se está desarrollando. ¿Queda claro, Miguel? Porque, por ejemplo, si hablamos de consultorías, de expediente, ahí pues Sonafil no te va a tocar la puerta.
Normalmente van a donde hay obras, ¿no? Ahí es la carnecita, ¿no? Y de paso arrastran al supervisor, que sí es una consultoría de obra, ¿no? También fiscalizan al personal de la supervisión. En el caso de expedientes, de supervisión de expedientes, no he visto ninguna intervención, al menos mi persona no ha tenido esta oportunidad de ver a Sonafil en acción. Normalmente van a lugares más visibles, ¿no? Vamos ahí, Miguel, pero recuerden que el régimen se tiene que respetar. Es como, por ejemplo, los de seguridad, es como los de limpieza. Ellos son intermediación laboral y se tiene que cumplir, incluso para pagarles a ellos como contratistas, yendo a otro ejemplo, ¿no? Nosotros debemos de exigir que el plan no solamente esté declarado, sino también pagado. Porque si no está pagado, de oficio podemos cursar una comunicación a Sonafil para que someta una fiscalización inmediata a este contratista. Entonces, he ahí la razón que algunas empresas tercerizadoras que tienen contratos con el Estado no suelen pasar sus trámites de pago inmediatamente porque están al pendiente primero de los pagos tributarios, como son los beneficios sociales, ¿no? Y los costos sociales. ¿Vamos claros ahí, Miguel? Muy bien, nos hemos desviado un poquito, no podía dejar de pasar esta pregunta y ahora sí, regresamos al artículo de lo que viene a ser en este caso el concurso oferta. Si bien es cierto, la definición está más reducida en la última, una de las modificaciones que se dieron al reglamento, en el artículo 36 está definido las modalidades. La definición de concurso oferta quedó cuando el postor oferte la elaboración de expediente